Pasamos a cáncer de próstata rápido. Sí, ¿cómo no? ¿Bien? Sí. Chicos, rápidamente, vamos a tratar de agilizar ahora porque ya PCA ya lo vimos, entonces nos quedan menos cosas para ver. Definición, ¿qué es el cáncer de próstata? Es la neoplasia maligna originada en las células epiteliales glandulares. Por lo tanto, si son glándulas, es un adenocarcinoma. ¿Está claro eso? El 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Hay un 5% restante que pueden ser un carcinoma urotelial, como el de vejiga, por ejemplo, ¿bien? Sarcomas o del tipo neuroendodérmico, como el de células pequeñas, por ejemplo, del pulmón. ¿Bien? Pero el 95%, y cuando hablemos de acá en adelante, estamos hablando del adenocarcinoma de próstata. Bien. Fíjense, 1 de cada 6 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Estamos hablando de lo frecuente que es. Es la segunda causa de muerte más frecuente por cáncer en Estados Unidos. La edad promedio de diagnóstico es 67 años. Y la mayoría de los cánceres de próstata, esto es verdad, la mayoría tiene un crecimiento lento. Hay algunos que no. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Y ahí tienen los 3 primeros. La edad, la raza negra, aunque ustedes no lo crean, es un factor predisponente porque los negros tienen más cáncer de próstata que los blancos, que los caucásicos. ¿Bien? Y los antecedentes familiares. ¿Sí? Todo lo otro que está escrito en los libros, la alimentación generalmente hipergrasa, la obesidad, el tabaco, antecedentes de prostatitis, o el haber hecho una vasectomía, por ejemplo, ninguno de ellos está demostrado que sea un predisponente. Los 3 factores predisponentes son los 3 primeros que ustedes ven ahí. ¿Bien? Y ahora lo que hablábamos antes del diagnóstico precoz. ¿Cuándo uno tiene que empezar a hablar del control de próstata en un varón? Bien, fíjense, hay mucho, o sea, una cosa es una recomendación que yo haga y otra cosa es decir, vamos a hacer un screening de próstata, de cáncer de próstata. El screening de cáncer de próstata en ninguna sociedad internacional, salvo algunos países muy puntuales, está aprobado. ¿Está? Por lo tanto, una cosa es que el paciente, una cosa es un screening, que es el paciente que va caminando en la calle, que venga y lo llame yo para que haga un control de cáncer de próstata, y otra cosa es el paciente que me venga al consultorio porque quiere controlarse su próstata. ¿Está claro? A ese paciente que quiere venir, ¿cuándo tiene que iniciar su control? Entre los 50 y los 55 años a más tardar. Si tiene antecedentes familiares en primer grado, estamos hablando padre o abuelo o hermano, tiene que iniciar a los 40 años. ¿Por qué? Porque dijimos que es uno de los factores predisponentes importantes. ¿Vamos bien? Y siempre la cuestión es consensuada, por eso le puse acá. El hacerse un PSA o que el clínico le pida un PSA no es inocuo. Porque uno puede tener un PSA aumentado y no tener un cáncer de próstata y empieza con la biopsia, empieza con complicaciones, empieza con un montón de otras cosas y uno dice al final, ¿para qué se lo pedí? ¿Está claro? Entonces, hay que hablar cuáles son los riesgos, cuáles son los pros y los contras de hacerse un antígeno prostático antes de hacérselo. Fíjense cuáles son los posibles beneficios. Una prueba normal del PSA le puede ayudar a que el paciente se tranquilice. Una prueba de PSA puede detectar cáncer de próstata en etapa temprana antes de que haga síntomas. ¿Bien? Un tratamiento temprano puede ayudar a algunos hombres a detener la propagación de la enfermedad. En eso estamos todos de acuerdo. Y un tratamiento temprano de cáncer puede ayudar a algunos hombres a vivir más tiempo. No todo lo que se hace tempranamente vive más tiempo. ¿Bien? ¿Los riesgos cuáles son? Que la prueba de PSA no es perfecta, ya dijimos eso. Un resultado normal puede omitir algunos tipos de cáncer de próstata. Es raro eso. Algunas veces los resultados de la prueba sugieren de que hay algo mal, pero que en realidad no hay nada, hay una prostatitis. Una prueba de PSA positiva puede descubrir un cáncer de próstata que está creciendo despacio y que nunca le hubiera causado algún síntoma al paciente. Es lo que se llama, de tanto pedir PSA por pedir, no los urólogos en sí, porque esto lo consensuaban de pedirlo, es que se diagnostiquen tumores que nunca lo iban a joder al paciente. ¿Está? Es lo que uno llama, mal llamado, el sobrediagnóstico. Que si lo tienen no están haciendo sobre. ¿Está? Pero estamos haciendo un diagnóstico de una enfermedad que tal vez no lo iba a joder en su vida. ¿Entendido?
Entonces hay que ser muy puntuales y saber a quién se le pide un PCA y a quién no se le va a pedir un PCA. Y tiene que ser consensuado, se enojó el perrito. ¿Está? Vamos a poner dos casos típicos. Carlos, jubilado, 68 años, consulta a su médico de cabecera porque presenta urgencia miccional, chorro miccional débil y tiene que levantarse 3 y 4 veces por noche para orinar y esto le corta el sueño. Hasta ahora es un síndrome prostático, si uno lo quisiera llamar así, o síntoma del tracto urinario inferior. Es como cuando empezamos con el paciente con el HPV. ¿Está claro? O sea, ahí tenemos que empezar la evaluación inicial. O el otro caso, que esto es muy típico. Enrique, abogado de 51 años de edad, concurre porque su mujer lo mandó a realizarse el control de la próstata. ¿Está? Típico. Vos andás a controlarte, que te hagan lo que a mí me hacen todos los días. ¿Está? Es muy típico. Y el varón por sí solo no va a la consulta. Siempre que lo manda a la mujer. Fíjense los centros de salud todos. ¿Quién está? La mamá con el bebé. El varón no lo encontrás nunca. ¿Está? Entonces, estos son casos típicos. Volvemos otra vez. ¿Cómo empezamos? Una buena anamnesis. Puede ser que venga como el segundo caso, que está sintomático. ¿Está? O puede ser que tenga síntomas, que pueden ser miccionales o que pueden ser peor, que puede ser con una enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada, ¿dónde puede joder? Que puede haber dolor óseo, que puede haber hematuria, que puede haber hemospermia. Lo que yo tengo que averiguar también es qué tiempo de evolución tiene y qué antecedentes tiene. Y fíjense, no se ve muy bien, pero puede manifestarse por extensión local, o sea, con los síntomas miccionales, puede tener dolores óseos, puede tener linfedema en los pies, porque toma los linfáticos y le obstruye los linfáticos a nivel de la pelvis, o puede tener ¿qué? Dolor en la columna, que eso es lo típico. ¿Está? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo lo evaluamos? Rápidamente. El tacto rectal, siempre. No hay un paciente que consulte por síndrome prostático, síntomas del tracto urinario inferior, que no tenga que revisarse. A ver, la evaluación implica el tacto. ¿Está? Que se niega, yo pongo en mi ficha, se niega a realizar tacto. Es una cuestión tuya también. ¿Está? Es una cuestión de praxis. ¿Bien? La ecografía se va a hacer igual. ¿Está? Pero el control, si uno tiene que hacer un control, es el antígeno prostático y el tacto. La ecografía es un complemento más. Sí, pero ninguna ecografía, ningún PCA me dice si la próstata está dura o no. ¿Está claro? Si hay irregularidades o no, no me lo dice. ¿Bien? El tacto tuyo, la consistencia de la próstata dice mucho. ¿Bien? Entonces, el laboratorio que ya sabemos y la ecografía. ¿Está claro hasta ahora? Otra vez otro. ¿En qué posición se coloca el paciente para hacerle el tacto? De cúbito dorsal. ¿No? Acostado en la camilla normalmente, con las piernas abiertas, con los talones juntitos, y el tacto va de cúbito dorsal. Nadie se pone de costado ni nada por el estilo. Es una posición normal, te diría. ¿Está? Bien. ¿Qué y cómo lo pido? Ya saben, chicos, por favor. Lo de la ecografía ya hablamos cómo se pidió una ecografía. ¿Está claro? El antígeno prostático se pide igual. Nombre y apellido, la obra social, su número, PSA, ¿está? Diagnóstico, fecha, sello y firma. ¿Qué recomendaciones le hago al paciente para hacerse un PSA? No tenga relaciones sexuales. Que no tenga relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes. Por lo menos 48. ¿Está? ¿Qué más? Que no ande en bicicleta. ¿Bien? Que no ande en bicicleta. ¿Está? No, deporte puede hacer, mientras que no esté bombardeando el periné permanentemente. ¿Está claro? ¿Sí? Y que por supuesto, si es un paciente, acá viene la cuestión también, si es un paciente que vino a una guardia y entró por una retención aguda de orina y le pusieron una sonda, no hay que pedirle PCA inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que la retención es una causa y la instrumentación es otra causa de aumento de PCA. Entonces voy a tener un PCA elevado falsamente. Bien, tenemos que dejar correr unos días, se pedirá la ecografía y las demás cosas y después evaluaré a ver cuándo le puedo pedir un antígeno prostático. ¿Me siguieron? Bien. Y ahora viene con la cuestión de cuándo pido, qué pido. Lo que hablamos antes, que me preguntaron por acá. Primero el cáncer de próstata lo tengo que sospechar. ¿Sí? Si me viene a un control y no tiene síntomas, bueno, no puedo sospechar mucho, tengo que hacer los estudios y veré. Pero si viene por síntomas, tengo que ver qué síntomas trae. Si tiene dolores y todo lo demás, yo ya lo puedo estar sospechando. Si el tacto rectal es sospechoso, es indicación de biopsia, chicos. No hay duda, por más que el PCA sea normal.
¿Por qué? Porque el PSA normal, entre comillas, puedo tener un PSA con baja sospecha, pero si el tacto es positivo, ya tengo la sospecha ahí. ¿Bien? Si el PSA está elevado, depende de los valores del PSA también y depende del tacto rectal. Si el tacto rectal está elevado, perdón, si el tacto rectal es sospechoso y el PSA está elevado, no hace falta repetir el PSA. ¿Bien? Ahora, si el PSA me da entre 4, 5, 6, 7, yo antes de pedirle una biopsia, ¿qué hago? Pego PSA libre y total. Entonces ahí tengo la segunda repetición. ¿Se entendió? Yo no me voy a guiar ni voy a biopsiar a un paciente con un solo antígeno prostático. Como por ahí no te dijo, tuvo relaciones o no se acordó y le dio alto. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué hago cuando yo como médico general, si me animo a hacer el tacto rectal? Está claro que esa es otra cuestión, porque generalmente lo que pueden hacer como médico general, ¿qué es lo que hacen? Piden el PSA y lo mandan al urólogo, pero la revisación no la saben hacer. ¿Entendido? Consultan al urólogo y el urólogo evaluará si esto está pasando, tengo que pedir esto. Una biopsia prostática bajo ecografía transrectal. Y así es como se hace la biopsia de próstata. ¿Bien? La biopsia se hace bajo ecografía transrectal. Hay biopsia de próstata transperineales también, a través del periné, pero lo habitual no es esa, sino que es la transrectal. Y es así. En posición de cúbito lateral, el traductor ecográfico que me permite ver esto, fíjense, la próstata, fíjense esto, estas dos medialunas que hay acá son las zonas periféricas, y esto que ven acá, ven más blanco, es lo que se llama hiperecogénico, son las zonas de transición. Si uno quiere verlo, fíjense los límites como serían. ¿Bien? Fíjense la zona de transición cómo aumentó de tamaño, y fíjense la periférica cómo quedó chiquitita, como una medialuna hacia atrás. Esto generalmente por su adenoma, no por su cáncer. ¿Está claro? Acuérdense que el adenoma es el que crece en la zona de transición. ¿Bien? Y así es como se saca la biopsia de próstata. Se hace generalmente con anestesia local, con esa jeringuita, se inyecta a nivel de los nervios periprostáticos y eso lo anestesia y permite sacar esto, 12 pedacitos de próstata, 6 de cada lóbulo. ¿Bien? Que uno sabe, por ejemplo, de qué sector está sacando porque lo enumera. Entonces uno sabe que, por ejemplo, el número 10 es la base izquierda del lado lateral. ¿Entienden? Porque eso después se manda por frasquitos separados al patólogo y el patólogo informa algo, que es que los grados de Gleason. ¿Me siguieron hasta ahora? Los grados de Gleason. ¿Y qué son los grados de Gleason? Gleason fue un patólogo que ideó un esquema de 5 grados, ¿sí? Que después con el tiempo se fue modificando, ¿tá? Se sigue llamando igualmente Gleason, pero lo que hizo Gleason fue tomar los 2 patrones más frecuentes de tumor que pueda haber, entonces los sumó, y eso es lo que se llama el score de Gleason. ¿Sí? Al principio el score de Gleason era, fíjense, si el más chico era 1, 1 más 1, 2, o sea el mínimo era 2 y el máximo es 10, porque 5 más 5 es 10, ¿está? Hizo eso, pero hoy en día los patólogos fueron aumentando, porque esto fue hace más de 15 años, 20 años ya les diría. ¿Qué pasó? Estadio 1 y 2, hoy en día la mayoría de las biopsias son grado 3 o más, o sea que no hay casi grado 1 y grado 2. Entonces el score de Gleason mínimo hoy en día es el 6. ¿Bien? Y va de 6 a 10, en donde el 10 es el tumor indiferenciado, el más malo, y el 6 es el bien diferenciado, el más bueno. ¿Tá? No tumor benigno. Dentro de su malignidad, el de mejor comportamiento. ¿Me siguen? Entonces eso fue lo que hace el patólogo cuando uno recibe la biopsia. Entonces, ya el paciente lo estudié, le hice la ecografía, le hice el PSA, le hice el tacto, le hicimos una biopsia, llegamos a un tumor de próstata, a un adenocarcinoma, el patólogo lo graduó, le puso el score de Gleason que corresponda. ¿Qué tengo que seguir haciendo? No tengo que seguir estratificando, yo tengo que saber si la enfermedad está localizada o si está diseminada. ¿Vamos bien? ¿Cómo se estratifica una enfermedad? Dependiendo de dónde metastatizas. Yo tengo que saber la biología, la historia natural de la enfermedad. Entonces, habitualmente el cáncer de próstata metastatiza por vía linfática. ¿Bien? Y la primera estación generalmente son los ganglios, los ilioobturadores. O sea, son ganglios de la pelvis. ¿Verdad? En realidad es la cadena ilíaca externa. La más interna son los ganglios ilioobturadores.
o ileobturatrices. De ahí se van a dónde? A los comunes, a los primitivos, a los lateroaórticos. ¿Bien? Por vía hemática, ¿a dónde van? ¿Dónde metastasizan un cáncer de próstata? Si uno tiene que preguntar así, ¿a dónde? A hueso. Y la metástasis de cáncer de próstata generalmente es osteoblástica. O sea, es formadora de hueso, no es osteolítica. Hay cáncer de próstata osteolítico, pero la mayoría son osteoblásticos. O sea que si yo tengo en un estudio, ya lo vamos a ver, en un centellograma óseo, una lesión hipercondensante en columna, lo primero que tengo que sospechar es cáncer de próstata. ¿Se entiende? ¿Está? Porque yo tengo que saber cómo es la historia natural de la enfermedad. Entonces, el principal lugar es dice. Después, hígado, pulmón, cerebro, puede haber en cualquier lado. Lo habitual es que el hueso esté lleno por todos lados y que no esté tocado ni hueso, ni hígado, ni pulmón, ni cerebro. ¿Bien? O sea, generalmente está lleno el resto de los huesos, pero no tanto las vísceras. ¿Bien? Pero puede haber un estadio terminal. Y localmente, si la próstata avanza, porque tiene una metástasis, porque tiene crecimiento local expansivo y malo, puede tomar la vejiga, la vesícula seminal y la grasa periprostática, por supuesto. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué estudio pido? Si yo sé que va a hueso, ¿qué estudio pido? Centellograma. Como dije antes, toda lesión metastásica ósea en varón mayor de 50 años debe ser investigada para cáncer de próstata. Y más si es osteoblástica. ¿Está? Son focos hipercaptantes en el centellograma óseo. Si fuese una imagen lítica, pues un Payet, por ejemplo. ¿Está? Que es otra enfermedad. Aunque el Payet tiene las dos cosas. Tiene cosas que está remodelando hueso y por ahí puede ser osteoblástico también. ¿Entendido? Entonces, el primer estudio que pido, ¿cuál es? El centellograma óseo del cuerpo entero. No de columna, de cuerpo entero. Otro estudio, ¿cuál? Tomografía de pelvis, con y sin contraste endovenoso. Para evaluar próstata. Fíjense acá, se mete dentro de vejiga. Y los laterales, fíjense cómo están. Si no puedo pedir porque es alérgico al yodo, ¿qué pido? La resonancia magnética de pelvis. ¿Bien? Que me da mejor imagen todavía anatómica a nivel local. Pero la tomografía o la resonancia no solamente es para ver la parte local, sino es para ver los ganglios pelvianos. Esta que era la otra vía de metástasis que teníamos. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Con el centellograma y con una tomografía. Si es alérgico, con una resonancia magnética de pelvis. ¿Vamos bien? Una vez que yo le hice los estudios, empiezan las clasificaciones de los tumores. Y este famoso TNM, que es para comparar con todo el mundo y hablar de lo mismo. El T0 no hay tumor, el TX no está investigado, el T1 es el aquel que está localizado y que viene por una cirugía de un adenoma, ¿está? En el cual si es menos del 5% de todo el material resecado es T1A, y si es un T1B es más del 5%, o el T1C es porque lo hice porque el PSA es elevado. ¿Está? El T2, que está dentro de la próstata, si afecta menos de la mitad de un lóbulo, más de la mitad de un lóbulo o afecta a ambos lóbulos. El T3 ya se fue por fuera de la cápsula de la próstata, con extensión extracapsular, o el T3B, que es peor todavía, que invadió la vesícula seminal, y el T4 es cuando invadió estructuras adyacentes. El T habla siempre del tumor, ¿está? Las lesiones que puede llegar a dar el tumor. El N habla si es N1, que hay metástasis en los ganglios, y el M habla de la metástasis a distancia. ¿Bien? Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento de cáncer de próstata? Primero, si la enfermedad es localizada o si es diseminada. ¿Estamos de acuerdo? Del estado general del paciente. Si yo tengo un paciente de 80 años que le hicieron un PSA, le dio 15, tiene un tumor de próstata, no lo voy a someter a una prostatectomía radical. ¿Está? Porque es más la agresión que yo le hago que lo que me va a vivir por su tumor. ¿Está claro? Y por supuesto de las preferencias del paciente. Porque cada tratamiento que uno pueda hacer tiene su pro y su contra. ¿Bien? Y esto, cada paciente tiene que saber los pros y los contras. ¿Cuáles son los tratamientos que uno puede optar? Si la enfermedad está localizada y el paciente, por ejemplo, es un anciano, viejito, con baja expectativa de vida y tiene poca sintomatología, yo a ese paciente, ¿qué puedo hacer?
controlarlo, no hacerle absolutamente nada. ¿Bien? Y ver cómo evoluciona su enfermedad en el tiempo, que probablemente se muera de otra cosa y no de su cáncer de próstata. ¿Bien? Ahora, si el paciente tiene 55 años, ¿está? Y tiene un cáncer de próstata, uno le tiene que ofrecer, ¿por qué? Porque tiene expectativa de vida de más de 20 años todavía. Yo no puedo dejar que su enfermedad siga creciendo y lo mate. ¿Está? Entonces ya ahí vienen otras alternativas de tratamiento. Una de ellas, ¿cuál es? La prostatectomía radical. ¿Qué implica la prostatectomía? Sacar toda la próstata y las vesículas seminales y unir el cuello de la vejiga a la uretra directamente. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Si uno sabe la anatomía de la próstata, ustedes saben que el recto está ahí nomás, tocándolo, hay una fascia muy chiquitita, que es la fascia del adenombilio, la pornolosis prostatoperitoneal que lo separa. Están los nervios cavernosos, lo que van al pene. ¿Está claro? Que cuando uno está operando eso, lo más probable es que se lesione y que quede con disfunción sexual. ¿Está claro? Cuando uno corta el pico de la próstata, ¿qué tenemos en el pico de la próstata? Distalmente, ¿qué hay? ¿Qué hay distal a la próstata? ¿Cuál? El esfínter. Entonces, un riesgo de la incontinencia de orina. ¿Está claro? O sea, todo tiene su pro y su contra. Por supuesto que habitualmente esto no pasa. Por lo menos la incontinencia de orina es muy bajo el porcentaje, entre un 3 y un 5%. Son 5 de cada 100 que le puede pasar eso. ¿Está claro? Pero a alguien le puede pasar. Entonces, cada uno tiene que elegir la edad que tiene. Otra opción de tratamiento, ¿cuál es? La radioterapia. Pero la radioterapia no es tampoco inocua. ¿Bien? Hay varios tipos de radioterapia. Ustedes no sé si conocen. Hoy en día no se usa más la radioterapia convencional. ¿Está? ¿Qué se usa? El acelerador lineal. No se usa más en esto. Sino que se hacen distintos software que lo que hacen es una radioterapia que se llama tridimensional conformada. Que lo que hace que es graficar la próstata, ¿bien? Irradiar la próstata y no irradiar tanto la estructura vecina. Porque ustedes imagínense antes, cuando se radiaba una próstata, ¿qué se lesionaba? Recto atrás y vejiga arriba. Entonces tenía por aquí una indisuria, tenesmo, una vejiga que le quedaba chicharrada, ¿verdad? Porque la quemaba el rayo. ¿Entendido? Hoy en día no es tanto así. Pero igualmente, la radioterapia también lesiona los nervios. Por eso con el tiempo también va a dar disfunción sexual. No es que uno sí lo da y el otro no lo da. ¿Entienden lo que voy? La otra tipo de tratamiento es esto, las semillas radioactivas. Es lo que se llama la braquiterapia. Pero eso se da en próstatas muy pequeñas, tiene que ser próstatas muy chicas para poder poner una cantidad de semillas suficiente. Porque también tiene el problema de que la semilla una vez implantada migre. ¿Está claro? ¿Se entendió entonces? En la enfermedad localizada hay 3 alternativas de tratamiento. Vigilancia, prostatectomía radical o radioterapia con sus distintas formas. ¿Bien? Ahora, cuando la enfermedad está diseminada, cuando hay una metástasis, cuando ya está fuera de la próstata, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es hormonal, como dice acá al frente. ¿Está claro? ¿Y cuál es el tratamiento hormonal? ¿Cuál dijimos que era el principal predisponente el papel permisivo? ¿De quién era? De los andrógenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? La testosterona, aunque no es oncogénica, sí es esencial para el crecimiento de las células tumorales. Yo lo que tengo que bajar es la testosterona. ¿Está claro? ¿Y cómo logro bajar la testosterona? Cuando alguien pregunta, ¿cuál es el tratamiento de cáncer de próstata avanzado? ¿Cuál es la respuesta? El tratamiento es hormonal. ¿Y cuál es el tratamiento hormonal? ¿Cómo se llama? La castración. ¿Química o quirúrgica? Es más, el estándar, lo que se llama el estándar de oro o gold estándar, para decirlo de otra forma, es la orquidectomía. ¿Bien? Es la castración quirúrgica. Ahora, no todo paciente tiene su efecto psicológico también en sacar los testículos. ¿Está claro? Por eso se puede lograr el mismo tratamiento con ciertas hormonas. Que lo que se logra es una castración química. Y lo que se logra es bajar la testosterona a niveles de castración. ¿Se acuerdan que dijimos? El 95% lo producía el testículo. El otro 5% lo producían las adrenales. ¿Recuerdan? Entonces el nivel de castración es menor a 0,5 nanogramos por mililitro de testosterona. Cuando uno hace el tratamiento, lo que se llama el bloqueo androgénico,
lo hace con drogas para volver la testosterona a niveles de castración. Y lo que hacen es esto, es utilizar estas hormonas, los agonistas LHRH o los antagonistas LHRH. LHRH, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de gonadotrofina. Estamos hablando de factores liberadores de gonadotrofina. Estamos hablando del factor liberador hipotalámico. ¿Está claro? O sea, son hormonas sintéticas que remedan a ellos. A los agonistas que lo remedan o al antagonista que lo inhibe. ¿Bien? Entonces, fíjense. Muchas veces esas son las drogas que se utilizan. El leuprolide, la buserelina, la goserelina o el antagonista que hay uno solo acá en Argentina que es el de Garelix. ¿Esto cómo es? Son inyecciones, en general, o subcutáneas o intramusculares, y que pueden durar, se ponen, hay algunas, ¿no? Depende de la presentación de cada una, pero hay algunas que son mensuales, otras cada 2 meses, otras cada 3 meses, y otra marca es cada 6 meses. O sea, se pone una inyección cada 6 meses, o cada 3 meses. ¿Está? Y lo que hace es darle el nivel de esa hormona, de ese agonista, el HRH, para inhibir el eje. ¿De por día? Es por día. Porque es como castrarlo. Vos lo castrás mientras que está recibiendo una medicación. ¿Sí? Lo que uno busca es justamente tener la testosterona en niveles de castración. ¿Entendido? ¿Cómo? 0,5 nanogramos mililitro, el valor de castración de testosterona. ¿Se entendió? Entonces, eso es un tratamiento de por vida. Lo que se hace es esto. Ojo, que el agonista del LHRH lo que hace en realidad es esto, es similar al hipotálamo. Chicos, a ver si me entienden. El agonista lo que hace primero es estimular al hipotálamo. Libera todo lo que tiene, está la hipófisis, larga todas las LH y FSH que haya, hasta que lo agota, porque lo sigue estimulando, entonces lo termina agotando. ¿Está? El problema es que con los agonistas lo que se hace es estimular al principio, porque lo que yo estoy haciendo es liberar. Entonces va a haber más testosterona al principio. Entonces, cuando se están utilizando los agonistas, en realidad se le da también lo que se llama un antiandrógeno, que es para inhibir su función a nivel periférico. ¿Está? Con el antagonista no, directamente el antagonista va, lo bloquea directamente a nivel hipotalámico. Fíjense. El agonista y este a nivel acá. La orquiectomía, ¿qué estaría haciendo yo? Sacando directamente el testículo. ¿No? Entonces, yo lo que logro es esto, pero no logro nada con respecto a esto. ¿Bien? ¿Se entendió? Los antiandrógenos, lo que les comentaba antes, cuando yo uso un agonista tengo que utilizar un antiandrógeno. El más conocido es este, la bicalutamida, que se toma un comprimido por día. ¿Bien? Que lo que hace es un inhibidor del receptor periférico. O sea, por más que haya testosterona dando vuelta, yo inhibo el receptor, por lo tanto no se puede unir. ¿Entienden? Entonces el bloqueo se llama completo, porque bloqueo arriba y bloqueo abajo. ¿Bien? Ahora, hay veces que la enfermedad, no veces, siempre, la historia natural lleva a que la enfermedad se vuelva resistente. ¿Está? Por más que esté castrado quirúrgicamente o médicamente, la enfermedad en algún momento es más fuerte y va a empezar a avanzar. Porque en realidad hay mutación de receptores y la enfermedad también crece. ¿Está? Entonces entramos en una fase que se llama resistencia a la castración. Y ahí se utilizan esto, la viraterona y la enzalutamida. Estas son drogas muy actuales, esto salió recién ahora. ¿Está? Hace 2 años que empezaron a utilizarse estas cosas. Y lo que hace, por ejemplo, la viraterona es directamente un inhibidor de la glándula suprarrenal. O sea, bloquea, ustedes saben de dónde vienen los andrógenos, ¿de dónde vienen? Del colesterol, ¿se acuerdan? Sí. Del colesterol, todas las hormonas sexuales y todas las hormonas del adrenal. Entonces inhibe la 17 hidroxilasa que está en el suprarrenal. O sea que no hay formación para nada de andrógenos. ¿Bien? Entonces lo que se hace generalmente tiene alguna respuesta a este tipo de medicación. Cuando se vuelve resistente a la castración. Y cuando se vuelve resistente a todo ya pasamos al otro nivel, que es la quimioterapia. Con la droga más conocida que es el docetaxel. A ver si nos entendemos. El cáncer de próstata, el tratamiento ¿cuál es? Del avanzado es hormonal. No hay quimioterapia. ¿Está claro? La quimioterapia se utiliza en la fase final cuando ya hay resistencia a todo lo que hicimos hormonalmente. ¿Está claro eso? O
sea, no podemos decir que el tratamiento de la enfermedad avanzada de próstata es quimioterapia, es hormonoterapia. ¿Entendido? Y la radioterapia se puede utilizar en qué caso? En una metástasis dolorosa, por ejemplo, pero no para el tratamiento de todo, sino hay que radiar todo el cuerpo entero. Porque cuando hay metástasis, ¿qué hacemos? ¿Entendieron? La radioterapia es para el localizado, para radiar la próstata, no para el avanzado. ¿Me siguieron hasta ahí? Muy bien. Conclusión. El cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica muy frecuente. En la etapa inicial en general es asintomático. La tasa de mortalidad disminuyó desde el uso de las pruebas de detección temprana, desde el uso de PSA. El tacto rental y el PSA son los pilares del diagnóstico y uno no reemplaza al otro. La enfermedad localizada puede curarse, sí, puede curarse. ¿Está claro? La enfermedad avanzada requiere de terapia hormonal y de manejo multidisciplinario con oncólogos y con psicólogos. ¿Está claro? Muchas gracias.